¿Ahí? ¿Se escucha? ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahora sí, ya. Entonces les decía que agradezco la invitación de los organizadores y bueno, yo lo que les traigo es una visión a partir de los salarios en Chile para acercarnos al mundo del trabajo y la voy a enfocar en los últimos 30 años porque me parece importante a la luz de los debates que se han dado en los últimos años, en estos años que van del 2019 hasta hoy, y sobre todo pensando en el resultado que tuvo la primera propuesta de constitución y la discusión que se viene ahora, y que espero que ahora fructifique y se exprese en una propuesta que sea finalmente votada. Entonces, vamos a ir a ello. Entonces, yo aquí tengo, ¿no es cierto?, una motivación. A ver si ahí avanzamos. Algo ocurrió. No sé qué pasó. Ahora sí. Ahí, ya. Entonces, en el estallido, bueno, ustedes escucharon reiteradamente la frase que se transformó en un lugar común, ¿no? Que no fueron 30 pesos, sino más bien 30 años. Y esto porque, debido a que esa frase de alguna manera quiso plasmar la idea de que durante los últimos 30 años, del 1990 hasta el 2020, lo que hubo fue un conjunto de fenómenos que fueron más bien de corte negativo en el ámbito económico y que hubo una acumulación de tensiones y frustraciones heredadas del modelo de crecimiento económico que dejó la dictadura y que luego se proyectó, se prolongó hasta 2019. Y en ese sentido, esa frase también de algún modo alberga en su espíritu la idea que no hay mucho que rescatar de ese periodo, ¿no? O sea, que prácticamente todo fue negativo, digamos. Sin embargo, yo opino, y lo que voy a mostrar ahora va en esa dirección, creo, que esa visión tiene algunos cuestionamientos que se le pueden hacer, algunos matices. No es que sea totalmente errónea o falsa, sino que se le pueden hacer algunos cuestionamientos y algunos matices en el sentido de que ha oscurecido esa frase una historia de aprendizajes y logros económicos muy importantes en las últimas 3 décadas y que en rigor incluso comenzaron en los años finales de la dictadura de Pinochet, entre el año 86 y el 89. Por otro lado, también hay una, hay otra, ¿no es cierto?, otro relato que se plantea en términos antagónicos y que habla de un éxito económico incuestionable, irredarguible, ¿no es cierto?, que incontrarrestable. De este relato se lo ha apropiado a su vez los portavoces o los defensores a ultranza de las bondades de este modelo económico desde el año 90 hasta hoy, ¿no? Y obviamente que entre los mayores estandartes de este relato ha estado el hermano del expresidente José Piñera, pero este relato también tiene falencias y tiene problemas que yo quiero poner en atención, digo. Y en el sentido en que todos los déficits sociales que se acumularon durante el periodo anterior y que fueron bastante severos, ya habían venido siendo denunciados documentados por un sinnúmero de organizaciones internacionales, entre las cuales ahí destaco el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual Chile ya es miembro, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina, por nombrar algunas de las entidades del sistema internacional, digamos, que han destacado que este relato tiene claroscuros. De manera entonces que así llegamos al tema de los salarios y al tema de las trayectorias de las condiciones de vida de los trabajadores chilenos en los últimos 30 años. Entonces, a partir de este enfoque que yo les presento acá, muy resumido, ¿no? Lo que quiero hacer es, de alguna manera, eh, que invitarlos a revisar los últimos 30 años a la luz de un indicador que normalmente es poco analizado y que son los salarios reales. ¿No? Em, Normalmente se esgrime que una forma importante de ver si la prosperidad de un modelo de crecimiento se transmite a la población es a través del Producto Interno Bruto, que dividido por la población nos da el Producto Interno Bruto por habitante o per cápita. ¿Bien? ¿Cuál es el problema que tiene ese indicador que está hoy día siendo abandonado por la gran mayoría de los economistas, de los historiadores económicos que nos dedicamos a estudiar condiciones de vida?
Y es que el drama que tiene el gran problema que tiene ese indicador es que al concentrarse la renta en un porcentaje muy pequeño de la población, ¿ya? Al final entrega una cifra promedio de renta o de ingreso anual por habitante que está absolutamente exagerada y no corresponde con la vivencia real de ingreso y de poder adquisitivo de la gran mayoría de la población. Y eso a tal punto que en el caso de Chile, que tiene sobre un $25.000 per cápita al año, ¿no es cierto? Sin embargo, en Chile, el 1% de más alta renta concentra el 32, 33% de todo el ingreso en el país. O sea, eso es impresionante. Solo el 1% concentra un tercio de toda la renta en Chile. Entonces, claro, al final, entonces se torna en un indicador muy mentiroso, muy superficial, muy equívoco el PIB per cápita. Entonces, por eso es que los historiadores económicos, los economistas, hemos venido insistiendo en los últimos 20 años, sobre todo los últimos 10 años, que hay que abandonar ese indicador como un indicador de bienestar o de prosperidad. Y que más bien hay que eh, fijarse en otro indicador que es mucho, mucho más confiable y que son los salarios reales. Los salarios reales son los salarios que ustedes ven todos los días, digamos, ¿m? La remuneración del trabajo, ¿ya? Y que en este caso no están expresados en términos corrientes, a peso corriente o nominal, sino que a ellos se les resta la inflación. Entonces, al restársele la inflación, nos da realmente cuánto poder adquisitivo se conserva en manos de los trabajadores y su familia. Ahora, este trabajo se basa en un trabajo que hicimos con mi colega Nora Rey, ¿m? Y yo, que hicimos un trabajo que cubre todos los salarios en Chile desde 1886 hasta 2009. Se basa en la tesis doctoral mía, que llega de 1880 hasta 1930, y en la tesis doctoral de ella, que va de 1930 a 1975. Unimos fuerzas, digamos, como corresponde, ¿no? Paritariamente, y proyectamos esta cifra hasta 2009. Y luego nosotros, y últimamente yo la he proyectado a 2017, incluso tengo datos ya para hablar de 2021. Ahora, ese es el salario que nosotros vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver qué tanto se han beneficiado los trabajadores chilenos a lo largo de los últimos 30 años, a partir de cómo han evolucionado los salarios reales. Lo que está ahí, el PIB, ¿m? No son los salarios todavía. Em, Ahora, también hay que decir, ¿no es cierto?, que los salarios entonces em, responden a un conjunto de fenómenos. O sea, son la consecuencia de qué tan bien o qué tan mal funcionan la economía en general y también los mecanismos redistributivos. O sea, en el fondo es una síntesis de cómo funcionan esas dos cosas. Qué tanto crece la economía del país, pero por otro lado, qué tanto se redistribuye el ingreso entre los sectores mayoritarios del país. Ahora, hay que enfatizar que el salario es el único ingreso que recibe la gran, pero la inmensa, la abrumadora mayoría de la población. ¿Ya? Hay que pensar, y porque eso que es un dato mucho más representativo, porque las clases pudientes, digamos, los sectores más acomodados, tienen ahorros, tienen depósitos a plazo, compran dólares, divisas, tienen acciones, tienen dividendos de empresas, digamos, utilidades, tienen muchas veces activos como tierras o propiedades. ¿Se fijan? Entonces tienen muchos ingresos. Entonces, las rentas del sector acomodado no se circunscriben a los salarios, a la remuneración del trabajo. En cambio, la gran mayoría de los trabajadores solo recibe como ingreso la remuneración por su trabajo. Bien, por eso es que es tan representativo esto. Esto es lo que nos indica, dependiendo cómo le vaya a los salarios, sabemos más o menos cómo le está yendo a la gran mayoría de la población. Si los salarios suben durante un tiempo prolongado, es porque la población se está beneficiando de un modelo de crecimiento y ese crecimiento se está convirtiendo en real desarrollo. Si lo que vemos es que en realidad los salarios reales están estancados, crecen poco o no, o incluso decaen, lo que estamos viendo en el fondo es un desastre en términos sociales y que el crecimiento no se está transformando en desarrollo, sino que en el fondo es un crecimiento espurio, aparente, pero que en el fondo la gran mayoría de la población está siendo perjudicada. Por eso es que es tan importante, ¿ok? Haciendo este alcance, entonces, quiero mostrar entonces los elementos que creo que dan sentido a la idea de por qué no todo es negativo en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, lo primero que quiero mostrar son los salarios del último periodo. Voy a adelantar un poquito y ahí está, ya.
Entonces quiero que se fijen aquí, por favor, en este periodo, ¿no? Va donde está la línea, eh, ahí, más o menos, en adelante, ¿no? Acá no se refleja, pero más o menos del año 1986 en adelante, cruzando ese cuadro que está en azul, ¿no? Esa es la idea. Ah, sí. Ahí, vale. Entonces, si se fijan ustedes, a partir del año 1986, los salarios en Chile han tenido, los salarios reales, los que están en la línea oscura, han tenido una trayectoria ascendente prácticamente continua durante los últimos más de 35 años. Hasta 2017, que es el último año que aparece ahí registrado, no alcanza a aparecer abajito, pero es el último año, tenemos que ha sido una trayectoria realmente impresionante de alza de los salarios reales. Si eso uno lo compara con toda la historia de los salarios en Chile, que comienza con 1886, ustedes se darán cuenta que es el periodo más largo de crecimiento de los salarios. No hay ningún periodo anterior donde se haya manifestado una mejora tan permanente en el tiempo. Sí, ¿y por qué no han subido antes? Así, muy general para ser titulares. Básicamente, ustedes ven que han habido varios ascensos, ¿no? Por ejemplo, en el periodo que va de fines del siglo XIX hasta 1904, hubo un ascenso, pero lamentablemente, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Que, ¿no es cierto? A ver si voy a apuntar con esto porque es la única forma que puedo de alguna manera comunicarme con ustedes, ¿no? A ver si ahí sale. Ahí, algo, la manito sale, ¿no? Algo se ve. Bueno, entonces en ese periodo que está al comienzo de la serie, ahí se ve que hubo un ascenso, pero después cayó. ¿Por qué cayó? Básicamente porque hubo un periodo inflacionario muy fuerte ahí. Ese es un primer derrumbe que se dio de los salarios en Chile. Luego hay una recuperación leve, ¿ya? Que vuelve a acercarse al nivel que había hacia 1904, pero luego con la gran crisis de los años 30 vuelve a caer de una manera rotunda el salario de los trabajadores chilenos. Luego, en el periodo sustitutivo o de industrialización en Chile, tenemos que hay momentos de recuperación, pero en los años 50 nuevamente vemos una caída. Entonces tenemos que hay una inflación grande a comienzos del siglo, luego hay una crisis que los golpea de nuevo, luego hay otra inflación en los años 50 que los vuelve a golpear, luego tenemos una enorme subida de los salarios que llega a su punto culmine en el año 71, ¿ya? En medio de la Unidad Popular, pero luego tenemos el mayor derrumbe de toda la trayectoria secular que se da entre el 71 y 72 y se prolonga el año 73. Es decir, que antes del golpe de Estado ya los salarios estaban cayendo a su punto más bajo en toda la historia documentada de los salarios. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, que hay una ley de recuperación durante el periodo de la dictadura, pero muy pequeña, o sea, porque no alcanza ni siquiera la mitad de la altura que tenía, por ejemplo, el año 69, y luego, ¿no es cierto?, ahí la crisis del año 82 los golpea. Ahora, ¿qué provocó esa caída gigantesca? Una hiperinflación durante la Unidad Popular, y luego, ya durante la dictadura, esa caída que se produce en los años 80, la primera mitad de los 80, se produce por la crisis. Entonces tenemos tres momentos inflacionarios muy fuertes que hacen derrumbar los salarios, el más fuerte el de la Unidad Popular, y tenemos dos crisis gigantes. Una crisis de alcance mundial, que es la del año 29 al 39, digamos, en Chile, y luego tenemos la crisis del año 82 o la crisis de la deuda. Entonces, en conjunto tenemos cinco derrumbes. Ahora, si tomamos en cuenta todos esos derrumbes y cuáles son las causas que los provocaron, entonces lo que ocurre desde el año 86 en adelante se ve, destaca, ¿no?, como algo positivo, ¿no? Eh, Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces ahora voy a retroceder para que veamos qué factores han hecho subir los salarios de manera permanente, ¿no es cierto? Hasta, hasta en la segunda pantalla, por favor, la tercera pantalla. Eso es. Dale. Ahí, ahí, la segunda, la que viene después. La que viene después, al otro lado. Ahí, ya. Entonces, quería mostrar el PIB per cápita. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que ha llevado a que los salarios hayan tenido un desempeño tan positivo, digamos, en los últimos 35, 36 años? Básicamente porque la economía chilena ha tenido muy buen rendimiento. Y eso se ve en términos del Producto Interno Bruto, que yo digo, no hay que verlo como un indicador de bienestar, pero nos ayuda a entender por qué los salarios crecieron, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un indicador interesante. Ahora, si eso uno lo observa
comparado con los datos que exhibe, por ejemplo, la OCDE, los países más desarrollados en general, con los datos de América Latina y el Caribe que están en rojo y los de Argentina que están en verde, ¿ya? Los lilas son los más altos, los de la OCDE, de los países desarrollados. Lo que uno observa en general es que la línea que está en azul, que es Chile, ¿no es cierto? El PIB de Chile, es la línea que más ha ido acercándose, más convergiendo con los países desarrollados, digamos, ¿no? Si ustedes se fijan en la pendiente que tiene esa línea azul, es bastante favorable en términos de irse acercando paulatinamente a la línea lila, que es la línea de los países desarrollados. Ahora, entre medio, ¿qué es lo que tenemos? Varias crisis. Entonces, la crisis tequila, por ejemplo, del año 95, la crisis asiática y de Rusia, el año 97-98, la crisis de las empresas más tecnológicas, la .com de comienzo del año 2002, 2003. Luego tenemos la crisis subprime, que es la crisis más grande que ha ocurrido en los últimos años, la del 2008, y que afectó todo el planeta. Y luego, ¿no es cierto?, tenemos la crisis del SARS-CoV-19, que es la que ha afectado la economía mundial desde el año 2019-2020, sobre todo. Entonces, claro, entonces si ustedes se fijan en todas esas crisis, todas han impactado de algún modo en la economía de los países desarrollados, en los países de América Latina y el Caribe, y sobre todo en Argentina. Si ustedes se fijan, ¿cuál es el país que ha tenido más problemas? Ha sido Argentina. O sea, prácticamente, luego de subir un poco su Producto Interno Bruto, han vuelto a caer de una manera dramática. América Latina está casi estancada, crece muy poco, y Chile parece con una pendiente más prometedora, ¿se fijan? Entonces, sin duda que esto es lo que ha favorecido el que los salarios crezcan en Chile. Ahora, ¿por qué Chile ha logrado, por qué América Latina fue mucho más golpeada por esta crisis? Hay elementos entonces que hacen ver que esta sostenibilidad del crecimiento del Producto Interno Bruto se debe a factores que exhibe la economía chilena y que no tienen otras economías de la región, como por ejemplo Argentina y el conjunto de la economía latinoamericana. Vamos a ello. Entonces, si avanzamos un poquito, a ver, ¿qué es lo que está detrás de esta sostenibilidad del producto, del crecimiento del producto? Básicamente lo que tenemos es que Chile ha ido aumentando, con los años ha aprendido a aumentar mucho su capacidad exportadora. Es un país que cada vez exporta más al resto del planeta, ¿ya? Entonces tenemos que, si ustedes se fijan al comienzo de la serie, que es el año 75, Chile, que está en azul, exportaba alrededor del 25% de su Producto Interno Bruto hacia, digamos, el planeta. Lo que era bastante poco. Ahora, las cifras históricas más atrás nunca son superiores, o sea, estamos hablando del 20% como mucho, ¿ok? Entonces, lo que ahí vale la pena destacar entonces es que en el fondo, ¿no es cierto?, lo que tenemos ahí es que ahí hay un aumento, una expansión muy importante de las exportaciones dentro del tamaño de nuestra economía, a tal punto que hacia el año 2007 las exportaciones llegan a pesar 45% prácticamente de todo el Producto Interno Bruto. O sea, en el fondo, nuestra economía, casi la mitad de nuestra economía, se basa en una capacidad exportadora que ha ido aumentando con el tiempo. Pero al mismo tiempo, ustedes ven después, ¿qué pasa después de 2007? Ha empezado a volver a caer. Eso significa que el modelo exportador chileno, basado en exportaciones primarias, se ha venido agotando. Es decir, ya no es capaz de seguir creciendo como crecía antes, y desde el 2008 en adelante hemos venido volviendo a bajar a los niveles históricos que teníamos en términos de capacidad exportadora. Es decir, ya no somos capaces de exportar lo que en algún momento fuimos hasta el año 2007. Sigamos, por favor, si puedes adelantar. Entonces, esa capacidad exportadora que creció en el país le permitió ahorrar. Entonces, el ahorro en Chile fue aumentando también cada vez más, el ahorro interno bruto, que es el ahorro que suma, digamos, el ahorro interno, ¿no es cierto?, del país, la capacidad de ahorrar, fue aumentando también. Entonces, teníamos que al comienzo de la serie en azul, si ustedes se fijan, estamos hablando también de cifras muy pequeñas, de en torno, ¿no es cierto?, de un también de un 20-25%, digamos, cifras pequeñas, y eso fue aumentando paulatinamente, ¿no es cierto?, hasta llegar a un 35%. Así, eh, eh, los chilenos nos hemos acostumbrado hasta el 2007-2008 a ahorrar un tercio de nuestros ingresos. Eso es impresionante. Se calcula, para que ustedes se hagan una idea, que los países logran salir de la pobreza y logran desarrollarse cuando a lo largo más o menos de 30 años ahorran un tercio de sus ingresos. Nosotros alcanzamos ese momento cúlmine por ahí por el 2007-2008, ¿se fijan? Pero luego volvemos a ver que cae el ahorro. O sea, perdimos en la medida que caían nuestra capacidad exportadora de nuevo,
también caía nuestro ahorro. Sigamos con la siguiente. Entonces, la que viene después es la inversión. La inversión es fundamental porque la inversión es la que permite contratar más personas y que aumente los puestos de trabajo. Si no hay inversión, disminuye la demanda de trabajo y por lo tanto aumenta el desempleo y caen los salarios. Entonces, por eso que es tan importante que aumente la inversión. Entonces, lo que tenemos acá es que, ustedes ven en azul también, que fue aumentando la inversión. O sea, aumentaba nuestra capacidad exportadora, aumentaba nuestro ahorro y aumentaba nuestra inversión. Esto significa que la inversión, tanto privada como pública, fue aumentando durante estos años y todo concuerda, se fijan, en este caso se extendió hasta el año 2011, la última gran expansión de la inversión en general, para llegar más o menos a un 30%, digamos, del Producto Interno Bruto también. O sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que el país, estas cifras de inversión que tiene Chile en la región, no las tiene nadie. O sea, es imposible encontrar otro país en la región que tenga esa cifra de inversión. Pero luego vemos que también vuelve a caer, producto de lo que hemos hablado recién. O sea, que tenemos dificultades para sostener esta inversión. Sigamos a la siguiente, por favor. Y luego, ¿cómo se manifiesta esta inversión? En un aumento de la productividad. Es decir, mientras aumenta la inversión, sobre todo el sector privado, pero también el sector público, se importa más tecnología y por otro lado, si esto va en paralelo a la mayor educación, mayores años de educación de los trabajadores, se manifiesta en lo que se llama una mayor productividad total de los factores. Es decir, ya no se trata de que solamente los trabajadores sean capaces de hacer más cosas, sino que, o que el capital tenga, las máquinas, digamos, la tecnología, genere más productividad, sino que en su conjunto los dos factores generan una productividad agregada que va creciendo en el tiempo. Y como ustedes ven, se repite la pauta. Hasta el año más o menos 2006, tuvimos una alza gigantesca de la productividad considerando los años anteriores. Pero miren lo que ocurre después. La productividad no solamente se estanca, sino que decae hasta el momento del estallido social y la pandemia. Y luego ha vuelto a crecer debido a que el confinamiento nos obligó a elevar la productividad trabajando desde nuestras casas. Sigamos. Y luego entonces, aquí tenemos la cifra de desempleo. Entonces, ¿qué ha pasado con el desempleo como resultado de todo esto? Que los salarios crecieron durante los últimos más de 35 años, porque el desempleo cayó. Entonces, si ustedes ven ahí la cifra de desempleo en azul, en general, eh, a partir de los años 90, las cifras de desempleo fueron bastante más bajas que lo que acostumbrábamos tener antes. Comparada con las cifras de Argentina, ¿no es cierto? Y de otros países, las nuestras son bastante buenas. Y ustedes se fijan que a partir de, ¿no es cierto?, de cierto momento, sobre todo a partir del 2000, 2010, por ahí, las cifras de desempleo llegaron a un nivel incluso en torno a 5%, 6%, 7% como mucho. Nos acostumbramos a cifras de desempleo bajas. Ahora, cuando hay bajo desempleo, ¿qué significa? Que los empresarios están compitiendo por contratar trabajadores. Están demandando más trabajo. Y como los trabajadores tampoco crecen de una manera desorbitada, eso significa que se pelean por los trabajadores. Entonces están dispuestos a pagar más. Y por eso que los salarios suben. Entonces, si en ese ámbito no hay inflación, si en ese momento no hay inflación, la subida de los salarios, que no se le resta inflación, no es aminorada por la inflación, permite que los salarios reales suban. Sigamos, por favor. Entonces, y ahí tenemos el último dato de la inflación. Entonces, ¿cómo ha ido la inflación? Si ha habido más inversión, la productividad ha ido subiendo y el desempleo ha ido bajando, ¿qué es lo que ha pasado con la inflación? Bueno, ahí ven, la inflación, miren, nos acostumbramos a tener cifras de inflación menos de 5%. O sea, uno le pregunta a los padres, a los abuelos en general, y todos vivieron bajo cifras de inflación sobre 10% y incluso 100%. O sea, piensen ustedes que hasta el año 1990, digamos, la inflación estaba sobre el 30% anual y la gente había vivido eso generación tras generación. No estamos habituados a vivir bajo cifras de inflaciones bajas, salvo las nuevas generaciones, que lo único que han conocido han sido inflaciones bajas, pero tampoco han aprendido a valorarla porque no saben lo que cuesta bajarla, ¿se fijan? Entonces, cuando surgen presiones para gastar más, cosa que eleva la inflación, la gente no se da cuenta que eso nos vuelve a la historia. Digamos. Sigamos. Entonces, y aquí, entonces, eso es lo que explica que los salarios han crecido en la última 35 años. Pero ahora volvamos a la parte negativa, digamos, que es justamente la parte que a mí me interesa destacar. Eh, Dime cómo estoy de tiempo, porque no quiero... ¿Cuánto me quedará más o menos? Para ir- 10 minutos ya, entonces en 10 minutos trataré de terminar. Entonces, en estos 10 minutos, entonces lo que quiero ver ahora que se fijen no es lo que ocurre del 86 hacia adelante,
sino que comparen lo que ocurre del 86 hacia adelante, pero ahora comparando con el momento más alto de los salarios que fue el año 69. Y digo el 69 porque este salario del año 70 no hay que tomárselo muy en serio, ni el 71, porque fue una subida por decreto. O sea, muy buenas intenciones tenía el presidente Allende de la Unidad Popular para subir por decreto los salarios, pero esos salarios no eran sostenibles en la medida que no aumentaba la producción para respaldar esa subida de salarios. Y por eso es que surge la inflación. Se suben los salarios emitiendo mucho dinero, pero al final lo que se produce es una hiperinflación que comienza siendo del 100%, 200%, 300%, y el año 73, antes del golpe militar, ya era el 600%. Entonces, esa inflación del 600% se traga, destruye los salarios reales. Ahora, esto no significa, ojo con esto, porque hay gente que me ha dicho, ya, pero eso significa que aumentó mucho la pobreza en la unidad popular. No, porque esto es lo que indican los salarios es solamente los ingresos que recibían los trabajadores por esa vía, por remuneración del trabajo. Pero si el Estado, por ejemplo, estaba entregando otro tipo de ayuda, subsidio, por ejemplo, vivienda más barata, educación gratis, salud gratis, se compensaba lo que caían los salarios con lo que entregaba el gobierno, ¿se fijan? Entonces, no estoy diciendo que la gente lo haya pasado terrible, de mal, no necesariamente, es más complejo. Pero lo que estoy diciendo a través del enfoque salario es que los salarios se vieron muy deteriorados por esa hiperinflación. Ahora, lo que vino después no fue mejor, porque lo que vino después fue que la dictadura asume y hasta el año 75 no logra controlar la inflación. Entonces la inflación sigue estando por sobre el 100%. Imagínense una inflación de 100% anual. Entonces, por eso que la dictadura, desesperada, acude a los Chicago para que le muestren el camino para salir de bajar esa inflación del 100%. Bueno, y el caso es que de alguna manera logran ir tomando la inflación y eso permite que los salarios se recuperen ¿hasta cuándo? Hasta el año 82, que es el punto más alto que viene después, pero ya mucho más abajo. Así que, a ver si alcanzo a mostrar la manito. O ahí tú muéstrame el 73, o sea, el 82. Ahora sí. Ya, lo voy a apuntar por ahí para que ustedes lo vean, a esa altura, ¿no? Ahí está, esa cumbre que se ve ahí, es la última de 5,3, es el salario máximo que alcanzó a entregar la dictadura, 5,3. Ahora, ¿qué significa 5,3 en relación al salario de 8,2 del 69? Es un salario que es casi la mitad, ¿se fijan? O sea, el mejor salario que entregó la dictadura es casi la mitad del que había durante Frei Montalva. O sea, no estoy considerando la Unidad Popular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que ocurrió después? El mejor salario que entregó la dictadura cayó abrumadoramente cuando se estalló la crisis de la deuda. Y la crisis de la deuda se comió los salarios nuevamente de los trabajadores chilenos y se volvieron a hundir los salarios al punto que llegaron a estar bajo 4 pesos diarios. Esos pesos son jornal diario constante, medido en... Bueno, es un lío explicarlo, pero es para que sepan ustedes que es una medida constante, que está deflactada. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre después? Hasta el año 85, hasta el año 85, el salario real de los trabajadores chilenos era menos de la mitad de lo que había sido el año 69. Eso es lo que quiero que dejen en su cabeza. Y luego, si uno toma todo el periodo que va de la dictadura, digamos, hasta el año 2008 más o menos, hasta el año 2008, recién se recupera el salario del año 69, para que ustedes se hagan una idea. Recién el año 2008 se recupera el salario que los trabajadores tenían el año 1969, antes de la Unidad Popular. Eso significa que hubo una catástrofe salarial. Catástrofe salarial. Entonces uno ahora ya no puede tener esta visión tan positiva de los salarios si las observa desde el 86 en adelante. Porque esa visión hay que contrastarla con la caída gigantesca que hubo entre el año, ¿no es cierto?, 71 y que después la dictadura sostuvo con un promedio de 4 pesos, o sea, menos de la mitad de lo que era el salario, y lo mantuvo por más de 30 años. Entonces, los trabajadores chilenos se vieron muy afectados por este desplazamiento de renta, que en el fondo les fue arrebatada y fue a parar a otros bolsillos. ¿A dónde fue a parar? Vamos a ello. Entonces, en estos 10 minutos que me quedan, voy a ir rápido a este punto, que es la tabla que viene más adelante. O si podemos ver la tabla. Ahí. Entonces, quiero que se fijen en estos datos. Entonces, ya vimos que los salarios fueron cayendo durante todo el periodo de la dictadura. ¿Y qué pasó con la desigualdad? Medida en términos de coeficiente de Gini, si la desigualdad, el último año normal, que eran los salarios más altos, de 8 pesos, ¿no?, era 0,47, que era una desigualdad alta, no es una desigualdad baja, ¿ok?
0,47 de coeficiente Gini no es bajo, es alto. Bueno, pero miren a cuánto subió el año 85, que es el peor año de la crisis de la deuda. 0,62. Esa es una inflación, esa es una de las desigualdades más altas de todo el planeta, ¿no? Y ese fue el impacto que vivieron la sociedad chilena durante el peor momento de la crisis y de la dictadura. Y miren lo que sigue después. Eh, el año 2006 recién empieza a acercarse la desigualdad a lo que era el año 69, 0,48. Y miren, ¿cuándo vuelve a ser la desigualdad como era el año 69? El año 2017. Esa es la última medición de la encuesta de caracterización socioeconómica, CACEN. Eh, o sea, tuvieron que pasar prácticamente, si ustedes se fijan, casi 50 años, o sea, 40 y tantos años, para que la desigualdad volviera a ser tan mala como era el año 69. Y en el camino empeoró mucho más. ¿Se fijan? Entonces, esto es lo que se le arrebató a los trabajadores. Esta es la catástrofe salarial que hubo. Ahora examinemos qué pasa con el PIB. Mientras pasaba eso y los trabajadores perdían más de la mitad de sus ingresos durante 30 años, por lo menos, ¿m? ¿Qué es lo que ocurría con el PIB per cápita? El PIB per cápita pasaba de 2.000, como ya vimos, 2.400 a 8.000, ¿no es cierto?, en el periodo que va del 69 al 2018. Es decir, el tamaño de la economía chilena y la riqueza de Chile se aumentó en más de 3 veces. Y los trabajadores chilenos no se beneficiaron de nada, prácticamente de nada. ¿Se fijan? En términos de renta, estoy hablando de salario, ¿ya? Ahora, ahí tienen ustedes los salarios que hicimos con Nora, el año 79, 8,11, el más bajo, el año 85, 4,1, y cuando volvimos al salario 8,11 de cuando los niños en Chile todavía andaban sin zapatos, digamos, el año 69, volvimos el año 2008. Es como para celebrar, ¿me entiendes lo que quiero decir? Entonces hay que contrastar estas miradas. Y a partir de ahí hemos tenido un crecimiento, sí, de salario por sobre lo que era el año 69. Es decir, el único crecimiento real por sobre lo que el mayor salario que tuvimos el año 69 es a partir del 2009 en adelante. O sea, llevamos alrededor de 12 o 13 años de crecimiento neto de los salarios del último histórico más alto que tuvimos antes. Y luego entrego esta visión porque me parece importante. Hay una forma que los economistas y los historiadores económicos usamos, que es también para calcular el desplazamiento de renta de un agente productivo o de un actor social, de un lado a otro, que es calcular cuánto de todo el PIB se lleva, como midiéndolo con un gráfico de torta, qué porcentaje se llevan los trabajadores y qué porcentaje se llevan los empresarios. Y esto se le llama distribución funcional de la renta o del ingreso. ¿Ok? Entonces lo que se calcula es, dentro del PIB, a través de un método que se llama cuentas nacionales, es cuánto representa toda la masa salarial que reciben los trabajadores del PIB y cuánto representa del PIB lo que llega a parar como renta de capital a los empresarios. Entonces, ahí tenemos cifras entregadas por un trabajo que es de un economista eh, que se llama Germán Alarco, que es su trabajo de 2017. Y fíjense lo que dice él. El año 72, el 52% de toda la renta nacional iba a parar a los trabajadores. Eso en medio de la Unidad Popular. Y en cambio, el 30% se quedaba en manos de los empresarios. ¿Esto es normal? Es más o menos normal, porque si uno se fija en las economías actuales, ¿ya? En general la media de los países, digamos, desarrollados, los trabajadores se tienden a quedar con la mitad de toda la renta generada. 50%, un poquito menos, un poquito más, a veces hasta 60% en algunos casos, y los empresarios se quedan con un tercio o el 40%, y hay un porcentaje chico que no hay para dónde distribuirlo porque es de los autónomos, que no nos vamos a meter en ese lío porque es mucho problema metodológico. Entonces, quiero que se fijen lo que pasó el año 88. Miren lo que pasó el año 88. ¿Ya? Cuando estaba terminando su periodo de la dictadura, para entregar el poder a, digamos, a los partidos democráticos, los trabajadores habían perdido 20 puntos de su participación dentro de la distribución funcional del ingreso. 20 puntos. Eso es lo que perdieron los trabajadores. Ahora, lo que ganaron los empresarios hasta el año 88 fue 10 puntos, pasaron de 30 a 42, pero aún fíjense lo que pasa el año 2014. El año 2014 aumentan 10 puntos más prácticamente, o al menos 7 puntos más, porque los mecanismos desigualitaristas de redistribución del ingreso no mejoraron durante la transición, durante la concertación, no mejoraron. Y por eso que también se explica, todo concuerda, entonces son cifras que se afirman entre ellas.
Si lo vemos por el lado de los salarios, se ve una realidad desfavorable en los últimos 35 años. Si lo vemos por el lado del coeficiente de Gini, la desigualdad, se ve una situación crítica. Si lo vemos por el lado de la distribución funcional del ingreso, se vuelve a dar la misma situación. Entonces lo que tenemos en el fondo es un problema de análisis. Porque ¿cómo calificamos entonces el periodo que ha habido en los últimos 30 años? ¿Ya? Y con eso ya voy terminando. ¿Y cuánto me quedan ahora? ¿2 minutos me quedan? Con eso termino. Ya, y ahora sí termino. Porque quiero también que conversemos y escuchar a la profesora. Me interesa su análisis. Entonces lo que quiero decir con esto es que, y ya para finalizando, ¿cierto? Ahí están las situaciones que ya he descrito, no es necesario repasarlas, esto ustedes lo pueden ver porque ya los organizadores. He dejado también el capítulo completo de nuestro trabajo con Nora sobre el salario en Chile del 1886 hasta 2009, para que lo tengan ahí y lo puedan leer. ¿Ya? Y claro, han habido avances en materia de desarrollo humano, en materia de disminución de pobreza. No se puede negar. Es complejo analizar este fenómeno, porque el país ha crecido mucho, ha aumentado, como ustedes vieron, su capacidad exportadora, aumentó su ahorro, y finalmente, a partir del año 86, los salarios empezaron a recuperar, y del 2008 en adelante, los trabajadores chilenos han vivido una realidad bastante mejor. Pero esa deuda social que se acumuló entre el año 71, digamos, y el 76 no se ha pagado. Entre el año 2008 no se ha pagado, no se ha cerrado. Y eso es lo que explica esa brecha de desigualdad. Y es lo que explica esa distribución funcional del ingreso que también vimos que era tan inequitativa. Entonces, en el fondo lo que tenemos es tenemos un problema que yo quiero dejarlo hasta ahí. A ver, si tuviéramos que decir hoy día qué tomar de los últimos 30 años, yo tomaría los aspectos positivos sin olvidar los aspectos negativos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que quiero transmitir. Entonces, ¿qué es lo que podría decir? Más allá de hacia dónde camine el actual debate constitucional, digamos, constituyente, ¿no? Creo que la nueva constitución tiene que buscar la forma, por un lado, de sostener los pilares del crecimiento económico, ¿no? Para de nuevo recuperar los niveles de capacidad exportadora. Tenemos que volver a recuperar la capacidad exportadora. No vamos a salir del subdesarrollo y de la trampa de ingreso medio si no volvemos a generar capacidad exportadora y a hacer tratados comerciales y a vender productos más sofisticados, ojalá con mayor valor agregado al resto del planeta. Tenemos que hacer eso. Tenemos que lograr más inversión, más ahorro, ¿m? Más volver a recuperar la productividad que habíamos venido subiendo y que después cayó. Todo eso tenemos que hacer. Eso va a permitir que haya más empleo, que, que caiga el desempleo, que suban los salarios nominales, y si controlamos la inflación, eso se va a manifestar en que los salarios nuestros van a seguir subiendo, y que es lo que motiva que millones de personas vengan a Chile y no millones de chilenos los que salen de Chile al extranjero. Pero eso es insuficiente, porque si no se modifica el cuadro de mecanismos desigualitarios que no están funcionando desde hace 30 años, aumentando las tensiones sociales y la frustración social. Porque ya vieron ustedes, esta desigualdad que se manifestó en octubre del 2019 no es fruto del capricho. Hay una, y termino con esta idea. ¿Por qué la gente, yo creo, en mi opinión, puedo estar equivocado, pero es mi hipótesis, y creo que coincide y se sostiene con otros estudios que se han hecho? Yo creo que la gente en Chile, hay una paradoja. Cuando los países crecen y se desarrollan y empiezan a tener mejores rendimientos en términos económicos, macroeconómicos, y en general se van enriqueciendo, ¿ya? Lo que empieza a suceder, y no se distribuye bien la renta, lo que empieza a suceder es que un mayor número de personas empieza a sentirse de clase media y a desearse ser clase media. En Chile, la medición indica que antes del estallido social, en octubre del 2019, un 70% de los chilenos se sentía de clase media. Pero miren la paradoja. Así como un 70% de los chilenos se sentía de clase media, un 70% de la familia, más de un 70% de la familia, de no estar endeudada hasta aquí arriba, no llegaban a fin de mes. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que quiero decir? Es una clase media aspiracional, pero que no logra realizar su sueño, porque no cuenta con las bases materiales para poder satisfacer esa aspiración. Entonces, ¿de dónde viene la solución? Bueno, de mecanismos, por un lado, redistributivos y por otro lado, de reimpulsar el motor del crecimiento. Si logramos hacer las dos cosas al mismo tiempo, que yo creo que se puede hacer, se pueden armonizar las dos cosas, sería un error solo redistribuir sin volver a crecer. Pero también sería un error solo volver a crecer sin redistribuir. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si se hacen las dos cosas al mismo tiempo, ese 70% de clase media va a poder vivir menos agobiado por las deudas, ¿m?
menos deuda de los estudios universitarios, menos deuda hipotecaria, menos deuda por las enfermedades de los mayores que ahora ya no tienen cobertura de salud suficiente, menos deuda debido a que las pensiones son muy bajas. Todo eso, menos colusión y abuso de las empresas, todo eso se puede resolver. Entonces yo lo dejo ahí. Esa es la visión que quería compartir con ustedes. Gracias. Creo que me voy a, porque como está tan complejo el tema, me voy a parar. La pantalla. No. Ya, esto pasa la diapositiva o no. Ah, ahí está. Ahí está. Ya. Bueno, muchas gracias al Congreso Estudiantil de Derecho al Trabajo por la invitación. Yo voy a retroceder en el tiempo mucho más atrás que el profesor Matus y también voy a adoptar una perspectiva que obviamente, siempre tomando en cuenta obviamente las bases materiales de la existencia, va también a tratar de incorporar la dimensión jurídica, digamos, que es tratar de entender cómo se vinculó en el inicio, en el momento, podríamos decir, de gestación del movimiento obrero, con la consagración de los derechos sociales y laborales, ¿ya? Y me voy a restringir, obviamente este ejercicio no lo puede proyectar en el tiempo, pero por motivos de tiempo me voy a restringir solamente a las 3 primeras décadas del siglo XX, y obviamente luego podemos también conversar y discutir cómo esto dialoga con lo que ocurre en nuestro país de ahí en adelante. Perdón, es la de abajo. Y tengo que mirar para allá. Vamos, ¿lo puedo lograr? Ahí. Lo primero que les quiero mostrar, y esto no es para leerlo, simplemente este es un recordatorio, digamos, de cuál es el conjunto de la legislación social y laboral que se va dictando, digamos, aprobando en Chile entre el año 1906 y 1931. Para que tengamos una idea, hablando 1906, la Ley de Habitaciones Obreras, que establecía habitaciones insalubres, y por otro lado luego ciertos subsidios para construir habitaciones obreras con un efecto muy limitado, pero era una primera intención, podríamos decir. En 1907 la creación de la Oficina del Trabajo, que establece entonces un mecanismo de parte del Estado para tratar de monitorear las condiciones de trabajo de los trabajadores. La Ley de Descanso Dominical de 1907, la Ley de Protección del Trabajo Comercial, la famosa Ley de la Silla, que todos aprendimos en el colegio por algún motivo, no sé por qué hay una obsesión con la Ley de la Silla en, no sé, en las pruebas de selección universitaria. La ley de indemnización por accidentes del trabajo, ya también todas estas leyes del periodo, podríamos decir, previo a 1924, son leyes bastante restringidas, que suelen tener un alcance bastante limitado, ¿ya? La primera, por ejemplo, el decreto Yáñez, que establece los primeros mecanismos de conciliación y arbitraje de los conflictos del trabajo, pero que era meramente voluntario. ¿Ya? Las primeras cajas de previsión que se comienzan a implementar en la década en 1920. Y luego ya, a partir de 1924, con eventos que no voy a volver a repetir, la famosa, el ruido de sables, la ruptura, si quieren, de justamente la república parlamentaria oligárquica ya, y finalmente la aprobación entonces en 1924 de un conjunto de leyes sociales que, si las tomamos en su conjunto, podemos considerarlas como un primer código del trabajo, aunque no haya tenido el nombre de código porque eran como leyes separadas, pero si las tomamos todas juntas son un conjunto, si quieren, suficientemente coherente para poder entenderse como una suerte de primer código. Contrato del trabajo individual, contratos colectivos, primeras cajas de previsión, la caja la caja de seguro obrero, la caja de los empleados particulares, y obviamente mecanismos de adjudicación de estos conflictos como tribunales del trabajo, juntas de conciliación. Y ya
A partir de 1924-1927 tenemos ya el establecimiento ya no solo de las leyes, sino de mecanismos para la implementación de las leyes que se reflejan en la creación ya en 1927 propiamente de un Ministerio del Trabajo, que es el que va a estar a cargo en algún sentido de darle seguimiento a estas leyes, y finalmente la consagración en 1931, bajo el gobierno, o más bien dictadura, de Carlos Ibáñez del Campo, del ya Código del Trabajo con ese nombre como tal, ¿ya? Entonces, esto simplemente para hacer una suerte de recorrido general. Y la pregunta que yo quiero hacer respecto de toda esta primera legislación social y laboral que se va dictando en este periodo es en qué medida toda esta consagración de derechos y de mecanismos que son en algún sentido de protección de los trabajadores podemos considerarlos o no como un triunfo del movimiento obrero, ¿ya? Esa es como la pregunta que quisiera plantear. ¿Qué creen ustedes? Ya, no lo voy a hacer como clase, si no, no vamos a salir nunca acá, pero para dejarlo planteado, ¿ya? ¿En qué medida podemos considerar que esta legislación es realmente un triunfo del movimiento obrero? Y para eso, obviamente, tenemos que reflexionar sobre en qué medida, de qué formas, por qué motivos se comienza a producir en Chile en este periodo una organización obrera, ¿ya? Esto obviamente no parte en 1900, parte bastante antes, ¿ya? Pero para tomar un periodo más o menos laxo, digamos, de 1890 a 1930, lo que vemos por un lado es obviamente un contexto tanto global como nacional, que va promoviendo formas de organización obrera, ¿ya? Que tiene que ver obviamente con el proceso de industrialización, que en nuestro país obviamente es bastante modesto en comparación con el resto del mundo, ¿ya? Y esta industrialización, ¿qué es lo que hace? Es que genera nuevas formas de organización del trabajo en contraste con las formas de organización del trabajo más bien de carácter rural, ¿ya? O artesanal que existían anteriormente. ¿Cuáles son estas formas de organización del trabajo? Son justamente la presencia, la concentración de mano de obra en centros generalmente urbanos o bien en centros productivos, por ejemplo, como los centros mineros, etcétera, que ponen a muchos trabajadores en un mismo lugar juntos, sometidos a la misma tipo de condiciones de explotación. Y simplemente el hecho de estar todos juntos hace que se dan cuenta que están sufriendo en algún sentido las mismas condiciones. Y eso permite, a diferencia justamente del trabajo rural que había existido, donde los trabajadores están mucho más separados en algún sentido, unas formas de organización que no habían existido previamente. Por otro lado, obviamente, el tipo de explotación es mucho más justamente homogénea en algún sentido, y eso también permite crear formas de organización. Y son formas, y una forma de organización del trabajo también que comienza a ser mucho más mucho más orientada justamente a un disciplinamiento de las condiciones de vida de las personas, en términos de horarios, en términos de cuánto deben producir en una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? En términos de dejar justamente mucho menos autonomía para la gestión de los tiempos propios, ¿ya? Todo eso obviamente va generando presiones que van llevando a los trabajadores a organizarse, ¿ya? Y en el caso de Chile, si bien tenemos también un cierto crecimiento industrial, lo que más tenemos justamente es el desarrollo, la profundización de una economía extractiva para alimentar en realidad la industrialización del el resto, digamos, del mundo desarrollado, entre comillas, ¿ya? Y esta profundización de este capitalismo extractivista se refleja justamente en el desarrollo de estos grandes centros mineros donde se concentra mucha cantidad de mano de obra, que van entonces justamente experimentando de manera conjunta estas situaciones de explotación, y esto también a la par con procesos de urbanización, ¿ya? Que también van justamente generando además condiciones de vida de los trabajadores en estos centros urbanos particularmente precarios, ¿ya? Y esto obviamente se acompaña al mismo tiempo de una circulación global de ideas, ya de nuevas ideas que van desarrollándose, si quieren, podría decir en Europa, a partir de inicios, mediados del siglo XIX, ya que son surgimiento de nuevas ideologías de izquierdas, desde, bueno, el socialismo utópico inicialmente, el anarquismo, hasta llegar justamente al desarrollo, por ejemplo, del comunismo, como un ideario que va circulando también a través de los mismos mecanismos de
de circulación capitalista, que es a través de los barcos, digamos, que están llegando, o sea, la a América es muy importante en ese periodo, y con esa inmigración, por ejemplo, en particular en el caso de Argentina, de Brasil, llegan también muchos trabajadores ya ilustrados en justamente el anarquismo, el socialismo, van trayendo esas ideas con ellos, ¿ya? Y esto va obviamente generando todo un contexto para una organización obrera, ¿ya? Y esta organización, en el caso de Chile, va transitando también de una organización de las famosas, desde mediados del siglo XIX, en que era una organización más bien urbana, centrada en los sectores artesanales, ya de las famosas mutuales, o sea, organizaciones orientadas más bien a generar beneficios propios entre los trabajadores, a organizaciones que van orientadas cada vez más a reclamar mejores condiciones por parte de los empleadores, que van a ser los sindicatos. Ya esa viene a ser como la gran diferencia. Y esto en conjunto con, obviamente, el desarrollo de partidos políticos que van apropiándose entonces de estas ideologías de izquierda, y partidos que, en el caso de Chile en particular, que no es el caso en toda América Latina, van a ir muy de la mano con la formación sindical. O sea, en Chile hay una suerte como de correlación entre sindicalismo y partidismo, podríamos decir, en el sentido que los sindicatos no sobreviven sin partidos y los partidos no sobreviven sin sindicatos. Y eso no es el caso en todos los contextos nacionales, ¿ya? Y esto obviamente se va manifestando en una organización obrera que cada vez va creciendo más, se va fortaleciendo y va generando crecientemente una disrupción justamente de la producción económica a través principalmente del mecanismo de las huelgas, ¿ya? Huelgas, tanto huelgas propiamente obreras, es decir, paralización de las fábricas, pero también estas famosas huelgas generales, que eran huelgas ya no solamente de trabajadores, sino de ciudades enteras, ¿ya? Que, por ejemplo, en torno más bien a problemas del consumo, ¿ya? La huelga de los tranvías por el aumento del precio de los tranvías, la huelga de la carne por el aumento del precio de la carne que venía de Argentina, huelgas la huelga portuaria en Valparaíso, que en algún sentido va más allá de los mismos obreros portuarios, y estas huelgas generales obviamente van constituyéndose en un momento de fuerte disrupción, en algún sentido, del el funcionamiento económico que estaba operando hacia ese momento. Pero otro punto que quiero destacar, porque en general esto suele quedar fuera de la historia, es que esta organización obrera, uno suele centrarla mucho en los obreros masculinos, ¿ya? Los obreros portuarios, los obreros del salitre, los sectores artesanales, ¿ya? Pero esta organización obrera hay que considerar también el fuerte impacto que tuvo la organización obrera femenina en este periodo, ¿ya? Que no es que se desarrolló después que la organización obrera masculina, o sea, estas se desarrollaron a la par, fueron dos procesos completamente paralelos, ¿ya? Y el cuadro que les traje acá, no sé, bueno, está en inglés, pero básicamente lo que nos refleja es el porcentaje, bueno, el número y el porcentaje de mujeres activas en la fuerza de trabajo entre 1895 y 1930. Aquí, perdón, me voy a poner acá para ver un poco mejor, no sé si se me alcanza a ver en la pantalla. ¿Qué es lo que vemos? Por un lado, 1895 a 1930 vemos un aumento en la fuerza total de trabajo, pero ¿qué pasa con las mujeres? Pregunta ahora sí al público. Van disminuyendo. ¿Eso quiere decir que hay menos mujeres en la población chilena? Disminuyen las mujeres empleadas. Y esto les parece, y dentro además de las mujeres empleadas, ¿ya? O sea, una cosa, dentro del porcentaje total de la fuerza de trabajo, tenemos un menor porcentaje de mujeres, y dentro del porcentaje total de mujeres, tenemos menos mujeres trabajando, ¿ya? ¿Esto a ustedes les parece algo esperable? O sea, ¿normal de ver esto? ¿O qué es lo que ustedes esperarían que hubiese ocurrido en este periodo? Generalmente cuando se habla de qué pasa con el trabajo femenino a inicios del siglo XX. Perfecto, ese es el relato, el relato tradicional, ¿ya? Las mujeres comienzan a trabajar en el siglo XX, ya, esa es la mentira más grande que nos han contado jamás. Las mujeres siempre han trabajado, desde que
existimos, ¿ya? Entonces, porque ahora, la pregunta es, ¿en qué trabajaban? Porque obviamente uno puede decir, bueno, claro, las mujeres de clase alta quizás no trabajaban, pero el 95% de las otras mujeres sí tenían que trabajar. Bueno, ¿en qué trabajaban? Ya, la idea de las labores domésticas, ya, la idea de que las mujeres, bueno, trabajan, pero trabajan desempeñando labores domésticas, ya. Pero, ¿qué es lo que podemos, efectivamente, uno puede decir, bueno, las mujeres trabajan principalmente en labores domésticas, pero en realidad lo que teníamos, si quieren, en la sociedad muy entre comillas, digamos, preindustrial, era efectivamente tanto mujeres como hombres trabajando principalmente en labores rurales, y en las labores rurales la distinción entre labores domésticas y entre labores no domésticas no aparece tan claramente. O sea, no hay una distinción tan clara justamente entre el espacio privado y el espacio público de trabajo, porque finalmente en el campo ir a darle comida a los chanchos y luego ir a, claro, cultivar el trigo, bueno, después yo tengo que ir a hacer la comida, pero todo eso hace parte de un mismo espacio, ¿ya? Y no hay entonces esa distinción entre decir mujeres activas dentro de la fuerza de trabajo o fuera de la fuerza de trabajo. En el mundo rural, ya en un mundo preindustrial, esa distinción público-privado, esa distinción mujeres activas versus mujeres trabajadoras domésticas, no opera de la misma manera de la que lo concebimos hoy día. Ahora, lo notorio es que aquí vemos que a finales del siglo XIX, ¿no les llama la atención el porcentaje de mujeres empleadas? O sea, que aquí la fuerza de trabajo era una fuerza de trabajo, o sea, por lo menos un tercio de la fuerza de trabajo eran mujeres. Y estamos hablando de porcentaje de mujeres activas consideradas en ese momento, o sea, no considerando las labores domésticas necesariamente o de cuidado. ¿Qué habrá pasado que comienza a disminuir la presencia de mujeres en la fuerza de trabajo? No se los voy a decir al tiro, pero sí les voy a mostrar esto. Ah, perdón. No sé si se alcanza a ver, pero esta es otra tabla. Bueno, todo esto está sacado del trabajo, todo esto, nada de esta investigación es mía, yo solo estoy reproduciendo cosas que han hecho otros investigadores, de Elizabeth Hutchinson. Aquí está en inglés, pero el libro está traducido al español, se los recomiendo, es un libro precioso, Labores propias de su sexo, está publicado por LOM. En ese cuadro nos muestra el número de, o sea, los nombres de las organizaciones obreras, tanto las organizaciones obreras propiamente femeninas como aquellas organizaciones obreras que eran de composición mixta, esto es, integradas tanto por mujeres como por hombres. Algunos ejemplos: Asociación de Costureras, ya de Protección, Ahorro y Defensa, el Ateneo de las Obreras, Centro Social Obrero de ambos sexos del arte, Consejo Federal Femenino de Empleados de Cocina, Federación de Resistencia de Zapateros y Aparadoras, Gremio de Sombrereras Resistencia de Sombrereras, ¿ya? Sociedad de Protección de la Mujer, Sociedad de Abstinencia y Protección Mutua de ambos sexos por la Humanidad, la Sociedad Periodística La Alborada, que fue uno de los primeros periódicos femeninos, digamos, de la época, Sociedad de Resistencia de Cigarreros y Cigarreras, ¿ya? De aplanchadoras, de obreras sastres, interesante que también era una sociedad de ambos sexos, de sociedad de resistencia de tracción eléctrica, donde también habían obreras mujeres, ¿ya? Y digamos, ahí, o sea, ya tenemos por lo menos unas 20, si quieren, sociedades de mujeres obreras, o sea, donde al menos participaban mujeres obreras, en un periodo muy temprano, o sea, me estamos hablando de 1906-1908. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos una importante cantidad de la fuerza de trabajo femenina empleada en labores, además, que no son propiamente labores de servicio doméstico, ¿ya? Que son de hecho trabajo industrial. O sea, un gran porcentaje del trabajo industrial urbano de la época era realizado por mujeres, y además, en consonancia con eso, un gran número de mujeres obreras que comienzan a organizarse rápidamente en torno a su situación de condiciones de trabajo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que había tanto porcentaje de mujeres obreras empleadas en esta época? Y mujeres propiamente obreras, o sea, en labores
consideradas más bien industriales más que productivas. Ah, ¿sí? Por Zoom. A ver. ¿Se escuchará? Ya, a ver si es que parece que está Yasmín. Sí, o en el chat. A ver si vemos en el chat. Ah, por el movimiento de los hombres hacia los campamentos mineros. Excelente respuesta, podría ser perfectamente. O sea, si los hombres se fueron a trabajar a la minería al norte, entonces en la ciudad, en particular, qué sé yo, podríamos pensar en Santiago, en Valparaíso, quedaron más mujeres y quedaron las mujeres trabajando, ¿ya? Pero además, ¿por qué? Desde el punto de vista, pensando lo de los empleadores. ¿Cuál era la ventaja de emplear mujeres? Podían pagarle menos, ¿ya? Las mujeres generalmente les puedes pagar menos, entonces en realidad te convenía emplear mujeres. Bueno, a nadie, de hecho, hasta este momento a nadie, ¿ya? Sí, 20 en adelante, exactamente, pero sobre todo también efectivamente les podías pagar menos. Entonces, desde el punto de vista de los empleadores, emplear mujeres era muy conveniente, ¿ya? Pero entonces, tenemos un momento, si quieren, de fuerte organización obrera, de fuertes movimientos huelguísticos, ¿no? Logré encontrar, estuve ahí buscando, no logré encontrar ahí como los gráficos justamente que muestran la cantidad de huelgas en los años entre 1906 y 1920, con los PIC, por ejemplo, en los años 1917, 1918, donde va realmente aumentando muchísimo la cantidad de huelgas que se van produciendo en este periodo. Y uno puede decir, bueno, justamente en la medida en que tenemos un movimiento obrero particularmente fuerte, tanto obrero masculino como obrero femenino, uno podría pensar que entonces toda esta legislación laboral que va surgiendo en este momento es en realidad el resultado, el triunfo de esta organización obrera, ¿ya? Pero siempre también tenemos que considerar, si quieren, en algún sentido, la contraparte de esto, que es que tenemos una fuerte organización obrera, ¿ya? De ambos lados, ¿ya? Pero también obviamente tenemos del otro lado las élites políticas, que eran, bueno, los dueños del capital en este caso. ¿Y cuál viene a ser su reacción frente a este movimiento obrero? ¿Ya? Y uno podría decir son tres formas de reacción. La primera, la más evidente, obviamente, es la represión. ¿Ya? Decir, o sea, esto no nos gusta. Y efectivamente vamos a tener a lo largo todos estos movimientos huelguísticos, ya todos estos movimientos de organización van a ser fuertemente reprimidos. En este momento también, por ejemplo, el momento en particular, bueno, con Ibáñez, pero desde antes se comienzan a organizar, por ejemplo, toda la policía de investigaciones y todos los mecanismos, si quieren, de control del movimiento obrero, ya tener obviamente todo un aparato policial también encargado de supervisar la organización del movimiento obrero, y obviamente represión utilizando justamente los militares, el episodio más famoso, la famosa matanza de Santa María de Iquique, ya, y con efectivamente personas muertas, detenidas, o sea, todo un proceso que justamente está tratando de evitar que surja y que se siga desarrollando esta organización obrera. Pero al mismo tiempo, parece ser que la ola, digamos, justamente de este descontento social es en algún sentido imparable, ¿ya? Y hay sectores de la élite, no va a ser compartidos por todos, pero un buen sector de la élite que comienza también a decir, a ver, quizás acá tenemos que entender qué es lo que no está funcionando, ¿ya? Hay algo que no está funcionando. Y frente a eso van a desarrollar un diagnóstico, ¿ya? De cuál es el problema que tenemos. Este famoso diagnóstico va a ser conocido como bajo el concepto, ya bajo la etiqueta de la famosa cuestión social. Y vamos a tener un montón de intelectuales de la época de distintas lugares, podríamos decir, del espectro político, que van a buscar entender por qué se está produciendo justamente este momento de malestar. Y una vez generado este diagnóstico, ¿ya? Los sectores de la élite más, podríamos decir, progresistas van a llegar finalmente al convencimiento de que la única forma de parar esta ola es que hay que generar, en algún sentido, si no queremos seguir únicamente operando con la represión, tenemos también que ceder, en parte. Y ese ceder, ¿ya? Va a ser justamente la consagración de un conjunto de normas, ¿ya? Que van orientadas a
por un lado, la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, o sea, la legislación social, que tiene que ver con la educación, la vivienda, las cajas de previsión social, ¿ya? Y por otro lado, con mejores condiciones de trabajo, que tiene que ver entonces con la creación de un aparataje jurídico que permita regular las relaciones laborales. Y ahora la pregunta entonces es decir, bueno, uno puede ver esto desde dos puntos de vista. O bien el movimiento obrero como que acorraló a las élites, ¿ya? Y las obligó en algún sentido a reconocer parte de sus demandas, a reconocer que tenían que vivir en mejores condiciones de vida, reconocer que justamente, por ejemplo, necesitaban un contrato de trabajo para desarmar la desigualdad que existía entre trabajadores y empleadores, ¿ya? O por otro lado podemos tratar de ver la cuestión desde el punto de vista de las élites, decir, bueno, tenemos que ceder algo para no cederlo todo, ¿ya? Veamos un poco cuál es, obviamente, y esto es muy parcial, estos son solo pinceladas, ¿ya? Pero, ¿cuál es el resultado, por ejemplo, si lo tomamos del punto de vista de las obreras mujeres, ¿ya? ¿Cuáles son las principales normativas, ¿ya?, que se adoptan en este periodo y que están orientadas a regular o a tratar de abordar las condiciones de vida de las trabajadoras mujeres? 1907, Ley de Descanso Dominical, que lo que hace es prohibir que las mujeres trabajen los domingos, ¿ya? Mujeres y niños. Entre medio se van adoptando también legislación orientada ya no solamente a las mujeres, sino también a los niños. Hasta todo el primer momento del surgimiento de la legislación orientada a los llamados menores en esa época. Ya la infancia desvalida, 1928 la Ley de Protección de Menores, ¿ya? 1917, ley sobre sala cuna en establecimientos industriales. No sé si ustedes recuerdan cómo estaba regulada esta ley de sala cunas en establecimientos industriales. Porque uno dice, chuta, 1917, ley de sala cuna en establecimientos industriales, súper progre y adelantado, podríamos decir, ¿ya? Ley en 1924 ya se establece derecho de pre- y postnatal. O sea, no sé, en Estados Unidos no hay derecho de natal hoy en día, ¿ya? ¿Me entienden? Es como, no es que sean cuestiones menores, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de esta adopción de forma de legislación? Si yo establezco que todos los establecimientos industriales deben tener una sala cuna cuando empleen una cierta cantidad de mujeres, ¿qué van a hacer los establecimientos industriales? Dejar de contratar mujeres. Ese es el problema, ¿ya? Si yo establezco que las mujeres obreras tienen derecho a pre- y postnatal, que finalmente lo va a tener que cubrir el empleador, ¿qué es lo que va a hacer el empleador? Dejar de contratar mujeres, porque efectivamente no le conviene, ¿ya? Si yo establezco además que las mujeres, por ejemplo, no pueden trabajar los domingos, no pueden trabajar de noche, no pueden trabajar en las industrias peligrosas, voy restringiendo en algún sentido el ámbito laboral para las mujeres. Y por lo tanto, nos empieza a hacer más sentido nuestro delito anterior. ¿Y por qué finalmente la adopción de legislación social y laboral supuestamente orientada a proteger a las mujeres y particularmente orientada a proteger a las mujeres madres, finalmente lo que hace es restringir la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo? Entonces, el resultado es paradójico en ese sentido, ¿ya? Y lo que vamos a tener entonces es y esto además en consonancia con algo que no tengo tiempo de ver ahora, pero en consonancia con todo un proceso de disciplinamiento de las familias populares orientado a hacer que los hombres se casen, tengan un salario que les permita sostener a sus familias y que permitan, por lo tanto, dejar a la mujer en la casa. Y que tiene que ver justamente con la idea del salario familiar, que quizás ahí también el profesor Matus nos puede ilustrar más sobre ese tema, ya que el salario tiene que ir orientado no solamente a sostener a el obrero individual, sino que tiene que ir orientado a sostener al grupo familiar, incluido dentro de eso a la mujer, pero como pieza de canje, que la mujer se quede en la casa. Y eso es lo que vamos a ver justamente hasta 1950-1960, un fuerte crecimiento finalmente de oportunidades salariales para los obreros hombres, pero no necesariamente para las obreras mujeres. Y por el lado de los hombres, ¿cuánto tiempo me queda para tener una idea? Igual no tengo tanto más. Sí, estamos como en la hora. Sí, no vamos a alcanzar a conversar mucho, ¿ya? Pero desde el punto de vista de los, digamos, de la organización ya del código, o sea, de la organización del derecho laboral, ¿ya? Propiamente tal,
¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener también, y acá contrasté si quieren dos momentos, ¿ya? El diagnóstico de Orrego Luco en 1884, en su famoso libro La cuestión social, ya que le da como nombre, título a este momento, donde él está justamente haciendo el diagnóstico de cuál es el problema de la clase obrera, o sea, de la clase trabajadora en Chile, y cuál es el problema de esta crisis nacional que está experimentando la sociedad chilena. Y él dice, a ver, déjenme ponerme acá. Una masa aguijoneada por las implacables exigencias de la vida no puede consagrarse a su mejoramiento. No puede pensar en economías ni higiene. Está condenada a vegetar en el trabajo material y a que los vicios materiales la devoren. Ahora, si esa masa es una masa no errante que va de rancho a rancho, de aduar en aduar, ¿cómo se puede pensar seriamente en inspirarle hábitos de higiene y de economía, en desarrollar su inteligencia y levantar su moral? Lo primero es fijar esa masa, aglomerarla alrededor de un trabajo organizado, hacerla entrar en las clases sociales, presentarle un núcleo de condensación, y ese núcleo es el trabajo fijo del establecimiento y de la industria. ¿Qué es este núcleo del trabajo fijo del establecimiento y de la industria? Se presenta como una alternativa ¿a qué? Cuando está hablando de esta masa nómada, errante, que va de rancho en rancho, de aduar en aduar. A los peones, ¿ya? Aquí remito al trabajo del profesor Gabriel Salazar, ¿ya? Labradores, peones y proletarios. Justamente lo que habíamos tenido durante el siglo XIX en Chile era una masa trabajadora justamente organizada en torno a la noción, si quieren, del peón, que era un trabajador que en realidad iba mutando de un lugar a otro de trabajo. Trabajaba primero en el campo, luego se iba a las minas cuando estaban mejor las condiciones de trabajo, luego podía eventualmente trabajar ahí o trabajar en un establecimiento industrial y luego moverse al otro si le pagaban mejor en el otro lugar, y iba como buscando sus salarios obviamente eran bajos, sus condiciones eran muy precarias, lo podían echar en cualquier momento, pero tenía un cierto nivel de libertad o autonomía en algún sentido, ¿ya? Que eso también se reflejaba en un cierto modelo de organización familiar, donde obviamente estos trabajadores no se casaban, dejaban hijos ilegítimos por todos lados, etcétera. Ya estaban los dos fenómenos ligados, ¿ya? Y entonces, frente a eso, ese tipo de trabajador no sirve en un nuevo contexto industrial. Porque si yo tengo una máquina trabajando y necesito que el trabajador esté siempre ahí, porque no, la máquina no se puede, en las minas no se podía apagar el horno de fundición, ¿ya? Yo necesito tener un trabajador que yo sé que va a llegar, ¿ya? Que no me va a hacer el famoso San Lunes, ya que era muy común en esa época que los trabajadores iban a trabajar de lunes a viernes, les pagaban el viernes, se lo chupaban todo el fin de semana, el lunes estaban con caña y no llegaban a trabajar, ¿ya? Y entonces, frente a eso, lo que yo necesito es establecer condiciones de trabajo que permitan fijar al trabajador. Y esa forma de fijar al trabajador es el contrato de trabajo, que establece justamente, obviamente, seguridad para el trabajador, pero también disciplinamiento, ¿ya? También una forma de que ese trabajador tenga que seguir trabajando. Y aquí les puse solamente un extracto ya del Código del Trabajo del 31, ¿ya? Donde finalmente todo está orientado justamente a evitar que el trabajador deje de lado su labor, ¿ya? El contrato de trabajo termina si no concurre el obrero al trabajo sin causa justificada durante 2 días seguidos, y aquí les puse los 2 lunes en el mes, ya porque esto del lunes era como una costumbre ya de la época, por eso está el lunes, uno podría decir, pero ¿por qué el lunes y no el miércoles? Ya, qué raro. Bueno, era por eso, ¿ya? O 3 días a la semana durante igual periodo. Si el trabajador abandona su trabajo por salida intempestiva e injustificada del horario de trabajo, por no concurrir a trabajar. Lo que yo quiero con el contrato de trabajo, sí, por un lado le doy protección al trabajador, pero por otro lado lo estoy obligando a permanecer donde está, a poder contar con un tipo de mano de obra fija, ¿ya? Que justamente se refleja en la contraprestación, es el pago de un salario, ¿ya? Y por eso ciertos autores como Yáñez, me olvidé su nombre de pila, habla justamente de que este es el momento de la creación de una sociedad salarial, ya donde justamente el salario pasa a ser el centro justamente de generación de los recursos para estos sectores, porque antes no necesariamente el salario era la forma en que las personas obtenían sus recursos. O sea, si yo trabajaba en el campo había gran economía de autosubsistencia, donde yo finalmente no necesitaba un salario. Ahora yo necesito un salario, ¿ya? Tengo seguridad, pero tengo también este nuevo control sobre mis condiciones de trabajo. Y por último,
para el caso del derecho colectivo del trabajo, ¿ya? Cuando estamos hablando de la regulación justamente de los sindicatos. Obviamente, en un inicio, cuando comienzan a surgir las organizaciones obreras, son fuertemente reprimidas, no son reconocidas, los dirigentes sindicales no tienen fuero laboral, o sea, aquí hay un total desconocimiento de la organización obrera, ¿ya? Y obviamente la legislación laboral que está dictando comienza a reconocer a estos sindicatos y los reconoce como un interlocutor válido. Pero para reconocerlo como interlocutor válido, al mismo tiempo, lo que hace nuestra legislación obrera de esta época es decir, ok, yo te reconozco a ti, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, dice, los sindicatos constituidos de acuerdo a la ley, ¿ya? Serán instituciones de colaboración mutua entre los factores que contribuyen a la producción y por consiguiente se consideran contrarias al espíritu y normas de la ley las organizaciones cuyos procedimientos entraban la disciplina y el orden del trabajo. O sea, usted, yo lo reconozco, pero esté tranquilito, ¿ya? Esto implica también prohibición, por ejemplo, de sindicatos en ciertos sectores, como los trabajadores del sector público. Hasta hoy en día solamente tenemos asociaciones de funcionarios, ya por lo mismo. Limitaciones a federaciones y confederaciones, limitación a, por ejemplo, la famosa negociación, si quieren, por sectores de ramas del trabajo, ¿ya? Requisitos burocráticos para la constitución de los sindicatos y un control muy intenso del Ministerio del Trabajo, saber quién era, porque querían saber si este era el del Partido Comunista, el Partido Socialista, o sea, tenían que tener un control constante sobre quiénes eran los dirigentes laborales, ¿ya? Una consagración de la huelga, pero con una cantidad de requisitos tan grande que finalmente la mayoría de las huelgas seguían siendo ilegales, porque hacer una huelga legal era como imposible, ¿ya? Entonces, la reconozco, pero en realidad no la permito, ¿ya? Y, por otro lado, también mecanismos que permiten disolver a los sindicatos que se portan mal, ¿ya? Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Genera finalmente un movimiento sindical que está siempre en los límites entre la legalidad y la ilegalidad, porque en realidad si el movimiento sindical quiere hacer lo que tiene que hacer, que es reclamar los derechos de los trabajadores, cae fuera de la legalidad. Si cae dentro de la legalidad, está tan controlado que en realidad tiene las manos atadas. Y eso genera finalmente un movimiento sindical que justamente opera constantemente en base a la negociación política, que implica que está constantemente también permeado por los partidos políticos. Porque finalmente su muñeca no está en la relación económica que tiene con el empleador, sino que su muñeca es con la relación política que tiene con el Estado. Y eso hace que finalmente uno tiene sindicatos que además están constantemente atravesados por conflictos partidistas, donde los socialistas, los comunistas, los anarquistas se matan entre ellos, y eso debilita finalmente al movimiento sindical. Entonces, solo para concluir, ¿ya? ¿Cómo podemos pensar entonces en el derecho social y laboral? En algún sentido, sí, ciertamente es un triunfo del movimiento obrero, o sea, no hubiese existido esta legislación si los obreros no se hubiesen organizado, no hubiesen hecho huelga, no hubiesen tenido toda esta organización que confrontó y obligó finalmente a las élites a hacerse la pregunta de qué hacemos frente a esto. Pero al mismo tiempo, la forma en que se termina consagrando la legislación laboral y social en Chile también es una forma más bien de ir controlando, ¿ya? Y tratando justamente de amarrar en algún sentido al movimiento sindical, ¿ya? Y también restringir ciertas formas de trabajo, como fue el caso del trabajo femenino. Entonces, este derecho social y laboral, yo no estoy diciendo que tengamos que tirar el derecho laboral y social por la ventana, no, mucho menos de eso, pero hay que entenderlo siempre como justamente una arena de lucha, una arena de negociación, una arena donde finalmente siempre están encontrándose ya estas dos tensiones, ya que por un lado queremos proteger, pero al mismo tiempo también queremos controlar. Y no es que, o sea, esto no podemos deshacernos en algún sentido de esta tensión, ¿ya? Pero tenemos que estar conscientes de ella cada vez que lo estamos ejerciendo, aplicando y comprendiendo. Con eso cierro y no sé si nos queda todavía algo de tiempo para preguntas. Muchas gracias. Abrimos el tiempo para preguntas para personas que tengan alguna duda, consulta o algo que quieran reflexionar. Sí, se puede leer. Sí, sí, creo que iba respondiendo como lo que preguntara el profesor. Sí, sí.
Ah, ya. Sí, bueno, ya. A ver, solemos, solemos observar desde hoy la aparición de los sistemas normativos como algo que es fruto de una acción deliberada y voluntaria de los gobiernos o de los partidos. Pero como bien decía Marian, que me alegro mucho, me encantó su trabajo, eh, los sistemas normativos son fruto de conflictos. Yo trabajo mucho la historia económica de la perspectiva neoinstitucional, que considera que hay dos sistemas de reglas del juego que gobiernan los comportamientos de las personas. Por un lado están los sistemas normativos formales, que podríamos decir que es el ámbito en el que trabajan ustedes, digamos, el derecho, los tribunales, los jueces, la policía, que en algunos otros autores le llaman el aparato represivo de Estado, ¿no es cierto? Estoy pensando de la línea de Foucault, de Althusser, digamos. Eh, Esos son los sistemas normativos formales, las constituciones, los reglamentos, las leyes, los códigos y los aparatos que amparan su funcionamiento, los tribunales, qué sé yo, los abogados, la policía, los presidios. Pero luego está un sistema de reglas que podríamos decir informal, un sistema de reglas que van haciendo al calor del desamparo que tienen algunos sectores que no logran entrar a ese derecho formal. Entonces, mientras una élite accede a la justicia porque puede pagar a un abogado y qué sé yo, y conoce los tribunales y algo sabe de las reglas del juego formales, una gran mayoría de la población está fuera, totalmente fuera, hasta hoy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que conversan estos dos sistemas de normas formales con un sistema de reglas que la gente va haciendo surgir desde abajo, que, que en el fondo son reglas informales. Ahora, estas reglas informales pueden ser negativas o positivas, pueden ser virtuosas o muy defectuosas. Por ejemplo, en el Alto, en Bolivia, digamos, al lado de La Paz, hay un sistema de reglas informales que predomina sobre el sistema de reglas formales. Entonces, por ejemplo, tú bajas, te paseas por el Alto, es para que nadie construya las fachadas. Dos casas, dos pisos, edificios de 3 pisos. Nunca termina la fachada, porque la ley le aplica impuestos a los que terminan el edificio. Entonces nadie termina el edificio. Eso ocurría con las catedrales antiguas en la Edad Media. Nadie terminaba con el pináculo porque había que pagar. Entonces, pero por otro lado, eso que aparentemente podría ser en teoría neoinstitucional le llamamos reducción de costo de transacción, por otro lado aumenta los costos de transacción. Porque esas personas, por ejemplo, que para eludir el pago al Estado, ya de impuestos, el problema es que quedan sujetos a un sistema que finalmente termina siendo opresivo. También, por ejemplo, no tienen crédito, ¿a quién le piden plata? Le piden plata a un usurero del barrio. Y el usurero del barrio es un mafioso. Y termina cobrando una tasa mucho mayor, y si tú no la pagas a la semana, te rompen el brazo. Y así vamos sumando. Entonces, no es que necesariamente estos sistemas informales sean virtuosos, pero es lo que hay. La informalidad en parte tiene que ver con eso, la informalidad económica. La gente que vive en la informalidad no es porque quiera ser informal, es porque la formalidad le sale cara. Entonces, ¿cómo tú sacas de la informalidad para que la gente reciba mejores salarios, mejores condiciones de vida, tenga un contrato, tenga derecho a salud, revisión y todo eso? ¿Cómo saca la gente? Un poco tiene que ver con lo que decía la profesora. Tienes que reducir los costos de transacción de la formalidad. Es decir, que sea menos caro contratar gente pagando todo eso. Entonces, en la medida que, por ejemplo, algunos gobiernos han ido reduciendo los costos asociados a la contratación formal, entran entonces muchos que estaban en la informalidad, se formalizan. Entonces, por ejemplo, una pyme que no contrataba a nadie, pagaba todo en negro, no le pagaba previsión a nadie, si tú bajas los costos, las leyes bajan los costos, ¿no es cierto? Y los gobiernos bajan los costos, esa gente dice, entonces ahora que yo tengo a 5 personas trabajando y varios de ellos son familiares, ahora sí que voy a imponer, ahora sí que los voy a reconocer como tales. Ahí entran las mujeres. ¿Por qué? Porque en el fondo, si tú subes mucho los costos, estás ayudando a la informalidad. Esta es la paradoja. Entonces, volviendo a la pregunta, estos sistemas normativos a veces son como muy extremos.
El sistema normativo formal es como que vive en el país de las maravillas y se plantea una sociedad ideal que no existe, ¿ya? Y solo beneficia a una élite. Y el otro sistema informal beneficia a los que de alguna manera tienen que sobrevivir o trata de darle una respuesta por lo menos a los que sobreviven, pero tampoco son positivos, porque los dejan en manos de las mafias, del narcotráfico, de la delincuencia, de la informalidad, a los sectores populares. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que armonizar estas dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las reformas constitucionales, ¿no es cierto? Todo esto. En el fondo lo que hacen es de alguna manera, ir cambiando el marco normativo formal para adaptarlo a las necesidades reales que tienen que ver con la mayoría de la población. Y por eso que ustedes tienen cada cierto tiempo un ajuste, ¿m? Que viene normalmente de crisis. ¿Sí? No había ninguna constitución en el mundo que haya surgido así prácticamente de que a alguien se le ocurrió un día, ¿no es cierto?, de buena onda que andaba ese día, amaneció así muy, muy generoso. Hoy voy a hacer una constitución que va a ser mejor que la anterior. No, resulta de conflicto social. Por eso que los estallidos son fundamentales. Pero por otro lado, los estallidos, como ustedes ya lo vieron, no pueden prolongarse mucho en el tiempo, porque la gente les tiene miedo a la violencia permanente, a la inseguridad, a la incertidumbre. Entonces el estallido es bueno para terminar con un orden injusto, pero tiene que dar nacimiento a un nuevo orden que corresponda con las necesidades de la mayoría. ¿Se fijan? Por eso que la gente rechazó la propuesta, porque le daba miedo, porque no estaban claros los órdenes de la nueva propuesta. Pero la gente sigue pidiendo, por favor, una nueva propuesta, pues no quiere la vieja regla. ¿Se fijan? Entonces, la forma como se tiende a ver esto fuera de la historia es como que aparecen unos arcángeles del cielo que descienden y nos legan unas buenas leyes. No, esto es fruto del conflicto social, de las revoluciones, de los estallidos sociales, de las constelaciones de clase, de los conflictos. Entonces, por eso que es bueno verlo de la perspectiva que eh, paradójicamente Marian lo ha visto mucho más que yo en estas dos presentaciones, ha metido mucho más el conflicto que yo, porque en el fondo son las formas a través de las cuales la sociedad encuentran ¿no es cierto?, sus mecanismos para acordar nuevos sistemas de reglas. Y la idea es que las nuevas reglas formales acojan esa parte rebelde o de frustración o de insatisfacción que hay en las reglas, ahora las incorporen a las nuevas reglas formales. De ese momento se armonizan. Entonces, cuando se armonizan, la gente al final termina defendiendo las reglas formales. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro y con eso termino. En alguna ocasión, me acuerdo que haciendo un trabajo sobre la población La Victoria, hace muchos años, me comentaban que cuando se estableció la población La Victoria, estamos hablando de los años 50, los pobladores se pusieron sus propias reglas, todas reglas informales, porque el Estado no llegaba a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? No había carabineros, no había policía, y además desconfiaban de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Establecieron sus propias reglas para controlar la delincuencia. Había delincuencia dentro de los que se instalaban ahí, obviamente, si llega de todo. Entonces empezaron a poner reglas. Entonces, las reglas eran un poco como el código de Hammurabi, así volver a épocas prebíblicas, digamos, al que pillamos robando o violando, o qué sé yo, o traficando, a ese le daban una paliza y casi lo mataban. ¿Me entienden? La regla informal no es virtuosa en sí misma, pero era la solución que tenían a mano. Pasaron los años, estamos hablando ya de que pasaron más de 10, 20 años, y cuando ya estamos en los años 60, fines de los años 60, la misma gente de la población de La Victoria, que después en los años 80 va a ir a destruir la tenencia de carabineros que hay ahí varias veces en las protestas, son ellos los que pidieron al gobierno que creara una tenencia y la pusiera adentro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si la gente pudiera tener un Estado que la acompañara, un sistema normativo que la acompañara, siempre va a preferir eso último. Pero si no tiene alguien que le acoja y lo proteja y le dé satisfacción a sus necesidades fundamentales, no va a tener otra forma de resolverlo que a través del código de Hammurabi, de estas formas más primitivas. ¿Mm? Y esto se puede observar en un montón de ejemplos, muchos ejemplos. Entonces yo creo que si la historia muestra algo, es que el canal tiene que ser, ahora, el canal es complicado. ¿Qué es lo que ha terminado históricamente comunicando viejas legislaciones injustas y excluyentes, ¿m? Con procesos de transformación institucional en la que la mayoría logra generar un sistema de reglas que le satisface más? El canal es el sistema político, como bien dijo Mariano. Porque resulta que si ustedes juntan a 10.000 organizaciones, todas separadas, independientes, todas tienen muy claro lo que quieren, pero no se conocen. Nunca han tramitado sus demandas entre sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrió en la Asamblea Constituyente? Entonces, ni siquiera se conocen.
no saben, por ejemplo, cuál es el límite que tiene el derecho de los pueblos autóctonos y dónde choca con el derecho que exigen las feministas y las que piden igualdad de género. Si, por ejemplo, un hombre entra en la isla de Pascua a una casa y ve que hay una mujer semidesnuda que está durmiendo, ¿ya? Su derecho ancestral dicen que no hay propiedad privada. Y por lo tanto, si la mujer está ahí, él podría decir, ¿no es cierto?, estoy practicando mis derechos ancestrales. Y las feministas dirían, no, eso es violación y por lo tanto no hay nada que discutir. ¿Cuál es el límite entre los derechos ambientales, por ejemplo, y los derechos de los animales, entre el rodeo? ¿Cuál es el límite? Todo eso hay que procesarlo. ¿Se fijan? En todos tienen que ceder algo. Los ambientalistas tienen que ceder a algo, los pueblos originarios tienen que ceder a algo, los animalistas, los derechos de género, los LGTB, todos tienen que ceder algo y ponerse de acuerdo. ¿Quién hace todo ese trabajo de poner en contacto a todas esas comunidades identitarias que tienen con discursos fragmentarios? Los vilipendiados partidos políticos. Esos son los que hacen toda esa pega. Y finalmente tú tienes un partido político del color que sea, y esa gente ya ha tramitado y procesado todas esas demandas y sabe cuál es el relato que integra todas esas demandas. Y luego tú juntas a todos los partidos y tienes una constelación de fuerza y un parlamento y un congreso que dice, esto es lo que está pensando la mayoría de todos estos partidos que a su vez ya han procesado todas estas demandas. Esa es la forma. Entonces, cuando hay gente que, por ejemplo, plantea que los movimientos sociales por sí mismos van a ser capaces de generar las transformaciones, yo creo que están muy equivocados, porque los movimientos sociales nunca han tenido esas capacidades y nunca las van a tener. Entonces, se requiere un sistema político que sea capaz de administrar y dar salida a todas esas demandas de una manera ordenada, armonizando todas esas demandas, poniéndolas en equilibrio y que todos más o menos sean. Es complicado. Para la profesora, ¿sería equiparable o comparable el comportamiento que tienen los peones con el comportamiento de los repartidores en plataformas como Uber u otras, o el comportamiento de los freelancers? Interesante pregunta. Yo creo que en algún sentido sí, o sea, no lo había pensado, pero claro, en algún sentido uno podría pensar que estas justamente economías de plataformas, que justamente son mucho más informales, que establecen ciertas formas de autonomía en algún sentido del trabajador, pero que al mismo tiempo siempre obviamente está sometido a ciertas fuerzas que no dependen de él, ¿ya? Y en este caso obviamente el trabajador freelancer igual está sometido a las condiciones que le impone Uber o Corner Shop o cualquiera de esas plataformas, digamos, que están operando. Y en ese sentido, y los peones también, si bien tenían cierto grado de autonomía, al final igual dependían de lo que les quisiera pagar el patrón en ese momento, digamos, y que si los echaba o los contrataba, o sea, sí, yo creo que hay algo bastante similar y justamente que tiene que ver con lo que decía el profesor, que en la medida en que no existía un espacio justamente de, tanto hoy como en ese momento, estos espacios de informalidad, donde finalmente al no existir reglas de cómo gestionar la relación entre trabajador y empleador, surgen estos sistemas que en algún sentido dependen finalmente de la correlación de fuerzas que puede existir entre ambos sin mediar un tercer interlocutor entre medio que viene a ser en este caso el Estado, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice, o sea, y qué nos muestra esto también? Decía el profesor Matus, que hay efectivamente tenemos estas normas ya que van a ir aprobándose, que son normas que están tratando justamente de mediar, de canalizar en algún sentido estos conflictos, pero estas normas, si yo las hago demasiado restrictivas, entonces siempre me van a dejar un sector fuera, ¿ya? Y finalmente, si yo no logro justamente responder a ciertas demandas básicas o esta también misma necesidad de autonomía, entonces la gente va a comenzar a organizarse por fuera. Entonces, este mismo derecho laboral, este mismo derecho social, tiene que ser capaz de ir justamente integrando a estos sectores que necesariamente van quedando fuera, como es el caso hoy en día justamente de todas estas plataformas alternativas que todavía no tienen un marco regulatorio claro, digamos, para poder integrar a ese tipo de trabajadores, darle ciertas condiciones de seguridad, etcétera, no sé, o sea, todos los repartidores que andan ahí, qué sé yo, sin casco, o sea, todas esas cuestiones que efectivamente y que les dejan finalmente a ellos mismos el precio de lidiar con la inseguridad de sus propias condiciones laborales.
Ahora, y aquí va un poco, creo que ya no tenemos tiempo de tener la discusión acá, pero me interesaría justamente pensar en los gráficos que presentó el profesor Matus, en qué medida ese incremento de los salarios reales que se produjo en el periodo, podríamos decir, 1930 a 1969, se debió. ¿En qué medida se debió justamente a esta capacidad de interlocución, podríamos decir, entre el Estado y el movimiento obrero y a los momentos justamente de compromiso, de negociación, en que justamente el movimiento obrero logró ir dando vuelta el balance de poder entre empleadores y trabajadores para poder hacer crecer los salarios? En un momento en donde en realidad la productividad era pésima, digamos, o sea, no era un momento de mucho crecimiento económico, no era un momento particularmente auspicioso en términos económicos, pero los salarios reales fueron creciendo justamente en base a la fuerza de este movimiento obrero, tanto dentro como fuera del sistema. Y que ese crecimiento de los salarios reales parece ser distinto del crecimiento de los salarios reales que operó desde 2008 en adelante, donde acá no tenemos a un fuerte movimiento obrero, donde en realidad la cuestión parece ser mucho más individual en algún sentido. Y cómo vemos, o sea, cómo son diferentes esos dos momentos, y cómo podemos pensar justamente que si uno u otro parece ser más duradero o más cuál permite finalmente, si este crecimiento de los salarios reales que se ha dado del 2008 en adelante no se ha dado justamente en consonancia con mayores niveles de redistribución, con mayores niveles justamente de equilibrio que van dejando esta sensación de injusticia y de falta de satisfacción a pesar de existir un mejoramiento en las condiciones materiales. Entonces, creo que es algo también como para ir reflexionando sobre cómo se da este cambio, cómo se da ese cambio de balance, digamos. No. Así muy grave, la pregunta es impresionante. Hasta los 30 están todas las posibilidades para maltrato laboral. No hay legislación como ustedes lo han visto, ella sabe mucho más que yo de eso. La legislación laboral y social se va instalando con mucha dificultad y fruto de las luchas, ¿no? De los conflictos. Entre los 30 y los 70 tenemos que no solo se instala esa legislación laboral, que ya genera mecanismos de redistribución, porque los sindicatos ahora tienen más capacidad para negociar en términos más favorables con la patronal, es decir, con los empresarios, sino que además se agrega otro tema, que es el incremento del gasto social y de las políticas sociales a través de la creación del Sistema Nacional de Salud, de un Sistema Nacional de Educación, de un Sistema Nacional de cajas, como dijo ella, de pensiones, transporte subsidiado, viviendas obreras, sociales. Todo ese conjunto de cosas en algunos países llega a significar la mitad de los ingresos que reciben las familias de los trabajadores, los aportes del Estado. Esos no se cuantifican. O sea, pero no sé, la gente no los conoce, pero a veces pueden ser la mitad de los ingresos. ¿Qué es lo que ocurrió con la dictadura? La dictadura rompió con todos los derechos que tenían los trabajadores que habían conquistado a lo largo del siglo XX, como bien dijo ella, los eliminó, los pulverizó. Piensen ustedes que hubo dirigentes sindicales asesinados, torturados, perseguidos. O sea, fue horrible, 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 horrible. No hay forma de manifestar lo que ocurrió. ¿Ya? Y por otro lado, ¿qué es lo que hizo con el sistema de seguridad social? Lo pulverizó también. Entonces, lo que yo digo en mi capítulo que estoy terminando de escribir ahora, es que la deuda que tenemos con los trabajadores, la sociedad chilena, va por dos lados. Una, por restituirle su derecho de negociación, ¿ya? Que se manifiesta finalmente en los salarios, y también, por otro lado, por volver a levantar un Estado acogedor y solidario, que era el Estado que la sociedad chilena se había forjado a lo largo del siglo XX y que está demandando que vuelva. ¿Mm? Y por otro lado, ponga freno a los abusos, a las colusiones, ¿no es cierto?, a la tremenda discrecionalidad que tienen los empresarios y a la influencia que tienen frente al sistema político. Y a eso, para hacerlo más complejo, todo eso tenemos que hacerlo creciendo más. Pero lo podemos, yo creo que como dice la canción, lo podemos lograr. Bien, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, no nos da tiempo y hay que, ya nos hemos extendido harto. Queremos agradecerle a toda su asistencia, a los que están, a los que estuvieron, a los que están en el Zoom y a los que estuvieron en el Zoom. Y, como no, a los profesores que
prepararon esta gran exposición, ambas y justamente complementadas, que nos dejan una jornada muy gratificante y que nos ayuda más aún ahora en el momento actual en el que estamos del proceso constituyente como ciudadanos y como estudiantes de la carrera. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias a todos.